Si piensas que elegir cualquier planta bonita hace que tu casa se ve elegante, estás equivocada y hoy te voy a explicar por qué. Algunas plantas tienen la capacidad de transformar un espacio y hacer que se vea elegante, sofisticado y con apariencia de lujo. Sí, eso no está en discusión. Sin embargo, hay otras plantas que pasan totalmente desapercibidas. Por eso hoy te voy a mostrar 12 plantas para diseño de interiores que puedes utilizar una y otra vez para conseguir un efecto de lujo y atemporal que solo se consigue con la planta correcta. Empecemos. La primera planta es el olivo. Y no es casualidad que esta planta aparezca una y otra vez en proyectos de diseños de interiores como hoteles boutique y casa con estilo mediterráneo que nunca pasan de moda. Sus hojas verdes grisáceas, su tronco con aspecto natural y su silueta ligera tienen la capacidad de hacer que el espacio se vea elegante, sereno y sofisticado. Lo mejor es que no necesitas un árbol enorme para conseguir este efecto. Un olivo de tamaño mediano puede convertirse en el protagonista de una sala, de un comedor o de una entrada si le das el espacio suficiente para destacar. Acompáñalo con una maceta de madera, de barro, de piedra o cerámica mate. Con estas combinaciones el resultado se verá más lujoso. Pero hay un error que veo que se comete con frecuencia y es que la colocan rodeada de muchas plantas o accesorios donde todas están compitiendo por llamar la atención, perdiendo así gran parte de esa presencia que la hace tan especial. Esta planta debes dejarla respirar para que se robe las miradas. Pero un olivo no es la planta que más ha marcado la tendencia. La monstera deliciosa se ha convertido en una de las plantas más utilizadas en la decoración de interiores y no es difícil entender por qué. Sus hojas grandes y tan características aportan volumen, textura y hacen que cualquier espacio se vea elegante sin la necesidad de añadir decoración. Por eso es tan común verlas en salas y en hogares con estilo moderno. Pero hay un error que veo constantemente y es que muchas personas compran una monstera pequeña y la colocan sobre una mesa. El impacto negativo es que esta planta nunca llega a lucir su potencial, ya que se aprecia mucho mejor cuando se coloca directamente sobre el piso. Es ahí cuando consigue ese aspecto sofisticado y de lujo que la convierte en una de las favoritas del diseño de interiores. Y hay otro detalle que marca la diferencia y es mantener sus hojas limpias y retirar las que se ven amarillas o dañadas. Parece algo sin importancia, pero una planta bien cuidada siempre hace que todo el espacio se vea más cuidado. La planta Ficus lyrata. Esta tiene la capacidad de llenar una esquina vacía y convertirla en uno de los rincones con más personalidad de la casa. Por eso es una de las plantas favoritas en la decoración de interiores cuando se busca que un espacio se vea verdaderamente elegante sin ser recargado. Sus hojas grandes y su forma vertical aportan altura, volumen y equilibrio visual. Muchas veces basta con colocarlas en una esquina de la sala, en el comedor o en el estudio para que todo el ambiente cambie totalmente. Ahora bien, hay un error que al igual que las demás veo con mucha frecuencia. Y es que muchas personas la colocan detrás de un sofá, de una lámpara o de un mueble alto. Y cuando hacemos esto, esta planta pierde justamente lo que la hace especial. El Ficus lyrata necesita espacio para convertirse en el protagonista de un rincón. No es un elemento más en la decoración. Otro detalle que hace una gran diferencia es la maceta. Por eso, las recomendadas son las de barro, las de cerámica o con acabado tipo piedra. Estas siempre van a hacer que se vea mucho más lujoso el espacio y evita por completo las macetas de plástico. Pero no siempre hace falta una planta con tanta presencia para que transforme un espacio. Si lo que buscas es que el ambiente se sienta más elegante sin perder esa sensación de frescura, el ave del paraíso es una apuesta difícil de superar, ya que esta tampoco es casualidad que aparezca con tanta frecuencia en hoteles de lujos, en resorts y en proyectos de diseño de interiores. Sus hojas grandes, alargadas y de un verde intenso tienen la capacidad de transformar cualquier rincón y darle un aire de sofisticación de inmediato. Y hay algo que me encanta de esta planta, y es que ni siquiera necesita florecer para llamar la atención. Solo con la forma de sus hojas consigue convertirse en una de las protagonistas dentro de la decoración de interiores. El error con esta planta es que la colocan en un rincón oscuro esperando que luzca igual de espectacular. Pero para que esta planta realmente destaque, necesita recibir buena luz natural. Recuerda que una planta sana marca la diferencia. Y si quieres que se vea todavía mejor, acompáñala con una maceta en líneas sencillas y con colores neutros. Así toda la atención se la llevará la planta y el resultado se verá de lujo. La siguiente planta muestra que no hace falta tener hojas enormes para llamar la atención. Y estoy hablando de la sansevieria. Esta demuestra que no hace falta tener unas hojas espectaculares para convertirse en una de las plantas más elegantes en una casa. Podemos decir que esta es una de las razones por las que en diseño de interiores se utiliza tanto. Sus hojas largas, rectas y bien
bien definidas aportan altura, orden y aspecto limpio, que eso es lo que realmente hace que los espacios se vean sofisticados. Y si hay algo que me gusta particularmente de esta planta es que nunca pasa de moda. Funciona igual en ambientes de decoración modernas como en ambientes minimalistas o contemporáneos. Además es perfecta para aquellas personas que sienten que no tienen buenas manos con las plantas. Pero como en todas, el error aquí y que le quita parte de su elegancia es colocarlas en una maceta muy pequeña o rodeada de demasiados elementos decorativos. La sansevieria tiene un diseño tan bonito que muchas veces necesita muy poco para destacar. Pero la siguiente consigue algo completamente diferente y es suavizar el ambiente apenas entra a una habitación. Es la Kendia. Por eso ha sido durante muchos años una de las favoritas en restaurantes y en proyectos decorativos. Sus hojas largas y arqueadas suavizan los ambientes de una manera muy natural sin robarse toda la atención. Una de las cosas que más me gusta y que más destaca a esta planta es su versatilidad. Queda igual de bien en una sala, en un comedor como en un recibidor o en un dormitorio. Y cuando la combinas con una maceta de madera o de piedra consigues un estilo sofisticado que nunca pasa de moda. Esta planta nunca la coloques pegada de la pared o escondida detrás de un mueble. Esta planta necesita espacio para abrir sus hojas y cuando no puede hacerlo cambia inmediatamente la forma en que se percibe ese rincón. La siguiente planta muestra que no hace falta dedicarle mucho tiempo para hacer que un rincón se sienta y se vea espectacular. Y si eres de las que piensas, no, a mí no se me dan las plantas, déjame decirte que la Samioculca puede hacerte cambiar de idea. Esta es una de las plantas más resistentes que puedes tener en tu casa. Pero esa no es la única razón por la que nosotros, los decoradores de interiores, la utilizamos con tanta frecuencia. Sus hojas brillantes y de un tono verde intenso hacen que todos los rincones se vean elegantes, limpios y cuidados. Y hay algo que me gusta especialmente de esta planta y es que prácticamente siempre luce bien. No necesita demasiado cuidado para mantener ese aspecto saludable que ayuda a que toda la decoración transmita una imagen más sofisticada. ¿Cuál es el error que puedes cometer al utilizar esta planta? Colocarla en un mueble demasiado alto cuando esta en realidad luce mejor en el piso o sobre una base baja. Desde ahí sus hojas se perciben mucho mejor y el efecto visual cambia completamente. Pero la siguiente planta demuestra que unas hojas oscuras también pueden convertirse en el centro de todas las miradas. Y aquí hablamos del Ficus elastica. Sus hojas grandes, gruesas y de un verde profundo crean un contraste espectacular en paredes claras, en muebles de madera y materiales naturales. Y es precisamente ese contraste el que hace que el espacio se vea bien decorado y con una apariencia de lujo sin necesidad de añadir más decoración. Por eso es tan común verlas en proyectos de diseño de interiores donde se busca crear ambientes modernos, acogedores y con mucha personalidad. Aunque hay un detalle que no podemos olvidar. Con el tiempo, el polvo comienza a acumularse sobre las hojas y la planta pierde gran parte de ese brillo que la hace tan especial. Limpiarlas de vez en cuando toma apenas unos minutos, pero hace que el Ficus elastica luzca mucho más saludable y que toda la decoración se vea cuidada. No todas las plantas necesitan crecer hacia arriba para convertirse en verdaderas protagonistas. El pothos es la prueba de que una planta colgante también puede convertirse en una de las protagonistas en la decoración. Sus ramas largas y sus hojas en forma de corazón aportan movimiento y hacen que los espacios se sientan natural. Esta es una de mis favoritas. Por eso funcionan también sobre una repisa, una consola o un mueble alto, donde puedan crecer libremente y convertirse en un punto de atención. Y hay otra razón por la que gusta tanto, y es que esta planta es una de las más fáciles de cuidar. No necesitas demasiada atención para mantenerlas bonitas, así que es perfecta si quieres añadir un toque de naturaleza sin complicarte demasiado. Pero incluso con esta planta se pueden cometer errores y un error que hará que pierda todo su encanto es dejar sus ramas que crezcan desproporcionadas o completamente desordenadas. Guiarlas de vez en cuando o hacer una pequeña poda ayuda a conservar ese aspecto limpio y elegante que hace que luzca mejor. La siguiente planta muestra que también no hace falta que sus hojas sean enormes ni que sus ramas sean largas para que un espacio se sienta con elegancia. El lirio de la paz consigue precisamente eso gracias a la combinación de sus hojas verdes y sus delicadas flores blancas. Esta es una de esas plantas que aportan luz y aportan frescura
sin llamar demasiado la atención. Por eso suelen utilizarse en salas, en recibidores y en dormitorios, donde te ayuda a crear un ambiente elegante, equilibrado y acogedor. Y lo que más me gusta es que no necesita ser una planta grande para destacar. Cuando está sana y bien cuidada, se convierte en ese pequeño detalle que hace que toda la decoración se vea mucho mejor. Y hay algo que nunca debes pasar por alto. Si sus hojas empiezan a perder el brillo o sus flores se marchitan, la planta deja de transmitir ese aspecto fresco que la hace especial. Dedícale unos minutos a cuidarla de vez en cuando, te aseguro que esto va a hacer una gran diferencia. Pero la siguiente planta llama la atención por un detalle que casi parece pintado a mano. Y ese detalle son las finas líneas blancas que aparecen en forma natural sobre las hojas del filodendro. Y es precisamente ese contraste lo que hace que parezca una planta mucho más exclusiva de lo que realmente es. Incluso cuando la decoración es sencilla, el filodendro consigue atraer las miradas y aporta un toque elegante, sofisticado que solo esta planta puede lograr. Una de las cosas que más gusta de esta planta es que no se necesita mucho espacio para disfrutarla. Funciona perfectamente sobre una consola, una mesa auxiliar o una repisa donde sus hojas puedan percibirse de cerca y convertirse en ese pequeño punto focal. Sin embargo, hay un error que puede hacer que pierda todo su protagonismo y es rodearla de demasiadas plantas o decoraciones donde no se pueda apreciar. Estas son plantas que lucen mejor cuando tienen espacio para destacar por sí solas. Y si todas las anteriores te parecen interesantes, hay una planta que demuestra que no hace falta gastar mucho dinero para conseguir un espacio o un rincón con mucho estilo. Y aquí hablamos de la drácena. Esa es la mejor prueba de que no hace falta gastar una fortuna para conseguir que un espacio se vea con mucho estilo. Su tallo delgado y sus hojas largas aportan altura sin ocupar demasiado espacio. Por eso funcionan también en recibidores, en oficinas o en ese rincón que todavía sientes que está incompleto. Con esta planta, con muy poco, vas a conseguir que la decoración se vea más elegante y equilibrada. Y hay un detalle que no deberías pasar por alto, y es elegir una maceta que no combine con el resto de la decoración. Es precisamente esa pequeña decisión la que hace que un rincón se vea realmente lujoso. Ahora bien, cuéntame cuál de estas plantas ya tienes en casa y cuál te gustaría incorporar a tu decoración. Y si te gustó este video, no olvides darme un like, suscribirte, activar la campana de notificaciones para que sigas descubriendo ideas que hacen que tu hogar se vea bonito, elegante y lujoso. Gracias por llegar hasta aquí, un beso desde el fondo de mi corazón y nos vemos en un próximo video. Bye.